De las 3 de la tarde el día de hoy, día miércoles, comenzamos ya conversando con Darlene. Darlene Rodríguez de Dianética nos va a estar hablando el día de hoy. Y bueno, tenemos un tema bien interesante. Darlene, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Aquí estoy con que no deja de llover. Eso a mí me encanta. Sí, pero después se moja mi cabello. No, bueno, el mío también, pero lo que pasa es que yo no tengo mucho. ¿Cómo estás? ¿Cómo te parece a ti esto de los cambios de clima? No es normal quizás que tengamos estas temperaturas para esta fecha, ¿no? Sí, ¿verdad? El año pasado ya no estaba así. El año pasado Está estaba... bien frío para esta fecha. Sí, ¿verdad? Pues a mí me gusta el cambio porque todo cambia. En este mundo todo tiene que cambiar. Porque o se pone mejor las cosas o se ponen peor. Entonces para mí me gusta el cambio hacia el mejoramiento. Claro. Oye, y bueno, empezamos a hablar de este tema de Dianética el día de hoy. Es un tema bien interesante para aquellas personas pues que se preguntan por qué pasan tantas cosas y yo diría que la mente es un arma muy poderosa que la podemos utilizar en nuestro favor o que puede jugar en nuestra contra. Exacto, si uno no está controlando su mente, si no está controlando sus pensamientos, pues vienes haciendo efecto del juego, ¿no? Vienes haciendo efecto de esos pensamientos y dejas de estar en control sobre tu vida. Entonces nos trae el tema hoy, qué es el dolor, si el dolor es necesario. Sí, y bueno, antes de empezar en el tema, ¿has escuchado ese término en inglés se llama overthinking? En español no hay un término específico para definir eso, quizás es como pensar demasiado. Sí. ¿Eso es bueno? ¿Está estudiado por la Dianética eso de...? Sí, eso de como que sobrepensar, pensar y tratar de hacerlo figure out, ¿no? Sí, está hablado en Dianética, porque un pensamiento, cuando tú tienes un pensamiento, normalmente debería ser como de A a B, ¿verdad? Okay. Entonces, cuando estás allí pensando y sobrepensando, ya es una cosa de la mente reactiva. Entonces, uno puede hacer una decisión analítica y pum, actuar en ella. Pero cuando ya te comienzas a pensar, o sea, ¿por qué tanto pensamiento? ¿Es duda de uno mismo? ¿Qué es? Entonces ahí se te puede responder la pregunta totalmente. Bueno, interesante. Entonces, ustedes quieren hacer preguntas, pueden escribirlas a través de nuestro post en el Facebook. Estamos completamente en vivo ahora mismo con Darlene Rodríguez de Dianética y también ustedes nos pueden escribir a través del 678-634-8292, 678-634-8292. Darlene, ¿qué es el dolor y por qué la gente siente que es necesario el dolor? Pues yo me estaba haciendo esa pregunta esta mañana, estaba pensando, pues, ¿para qué existe el dolor? ¿Para qué tenemos que sufrir? ¿Para qué tenemos que sentir como cuando alguien se muere, sentir ese sufrimiento, esa pesadilla? Y me estaba acordando cuando yo me mudé de mi casa. Yo vivía en un pueblo bien pequeñito en Texas y me mudé a una universidad, y cuando me fui extrañaba mucho a mi familia y me ponía muy deprimida. Y yo sé que aquí muchos los hispanos pues dejan a su familia para tener un mejoramiento, ¿no? Pero en realidad el dolor es como una manera de decir, no pongas la mano en la estufa, no dejes la mano ahí, quita la mano, ¿verdad? Es una forma de comunicar. Pero cuando el dolor te comienza a controlar tus pensamientos, tu forma de vivir, tu forma de querer, hay que eliminar el efecto que ese dolor nos ha dejado. Y entonces una cosa chistosa me pasó esta mañana. Es un ejemplo un poquito ridículo, pero se me hace que va a llegar a un punto. Estaba masticando chicle y me mordí. Y yo dije, cae mal cuando te muerdes la boca, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y luego pues seguí masticando y pum, me mordí otra vez. Y dije, ay, voy a botar este chicle, no lo quiero. Y luego me quedé pensando, qué chistoso, como que a mí me gusta masticar el chicle, pero me mordí 2 veces y ya no lo quiero más. Pues cuando estamos tratando de alcanzar las metas, nos topa un dolor, agarramos, nos corren de un trabajo, los gritaron, lo que sea, sufrimos, y en veces nomás dejamos ahí la meta que queríamos, como si nada. Entonces yo agarré ese chicle y nomás lo tiré como si nada, sin ningún segundo. Sin como pensar. Si fuera culpa del chicle. Ajá, pero fue realmente culpa mía, obviamente. Pero ahora imagínate, si estuviéramos haciendo eso con nuestras metas,
con nuestro novio, con nuestra novia, con nuestros hijos, un proyecto que te topaste con esa barrera y nomás lo dejaste de una a la otra porque experimentaste mucho dolor. Entonces ahí en ese momento el dolor te comenzó a controlar a ti. Okay. Y ahí es donde viene Dianética. ¿Cómo nos podemos deshacer de ese dolor? Ahí te lo explica el libro, te explica Dianética de cómo nos podemos poner en control sobre el dolor que hemos vivido en nuestra vida. ¿Por qué se nos ha enseñado, Darlene, que el dolor es necesario? Pues, por ejemplo, si nosotros comemos como un huevo podrido y los enfermamos por comernos ese huevo y volvemos y vemos un huevo como que en vez de estar en esas, como que te comienza a doler de nuevo la panza. Es ilógico que te duela porque obviamente solamente de mirar el huevo no te debería doler la panza de nuevo, ¿verdad? Entonces ahí es ilógico. Entonces ahí es donde tú comienzas a aprender, pues, cuáles son las cosas analíticas o las acciones analíticas que yo puedo tomar para poder alcanzar mis metas y dejar que este dolor me siga controlando a mí. Claro, entonces, bueno, quizás por eso se nos ha enseñado y a veces quizás también por la medicina, cuando hablábamos de la medicina que nos aplicaban cuando pequeños, una de las formas de sanarnos más rápido era por medio de las inyecciones, pero las inyecciones sabemos que son dolorosas y quizás hemos relacionado mucho eso. ¿Qué nos explica este libro acerca del dolor? Nos explica lo que es el dolor, cómo el dolor causa que tu mente se comporte de una manera irracional y que ni te das cuenta. Eso es lo que explica el libro. Es una aventura de ti mismo. ¿Por qué de un momento al otro dejas una meta? ¿Por qué? Yo me hacía estas preguntas muchos. ¿Por qué me gusta mucho, por ejemplo, el color azul? ¿Por qué te gusta cuando llueve? De pronto uno tiene momentos de placer cuando no estuvo con dolor, pero luego de pronto le dejó de gustar las cosas en la vida porque a través de eso ya no le gustó, porque ahora lo asocia con el dolor. Entonces deja de hacer esas cosas como una manera de poder sobrevivir, pero en realidad no estás sobreviviendo, es un mecanismo, pero no te está realmente ayudando a alcanzar la meta. Sí, bueno, también tenemos muchísima información para todos ustedes y pueden hacer sus preguntas. Tenemos una pregunta por aquí que nos llegó a través de nuestro post en Facebook y nos preguntan si el dolor de una separación también entra en este tema de si es necesario el dolor o no. Sí, totalmente. De hecho, en el libro, si uno va al índice, en el índice ahí puedes encontrar, por ejemplo, el tema de divorcio, el tema de matrimonio, el tema de niños y encontrar por qué la separación, especialmente la separación, es como tan reestimulante que le causa tanto dolor a uno cuando uno está viendo como que le entra mucho interés, ¿no? Pues hemos vivido muchos dolores en nuestra vida, entonces de pronto estás pasando a través de una separación y te comienzas a pensar por qué me casé, por qué me enamoré, qué debería de ser, como que te pones en una duda de qué debería de hacer. Entonces, claro, Dianética te ayuda como a hacer una decisión analítica, porque de pronto el problema no es tu pareja, de pronto tu pareja también tuvo muchas experiencias negativas y esas experiencias negativas, esas experiencias las está trayendo a su matrimonio. Y entonces después la pareja comienza a pelear uno con el otro y en realidad no es que son malas personas. El problema es que tienes allí ese comportamiento irracional. No sé qué esté pasando ahorita esa persona que hizo esa pregunta de la separación. No sé cuál por aquí sería. nos hacen varias preguntas. Nos dice, ¿el dolor de una separación entra en este tema o de qué clase de dolor están hablando? Pues, pero vamos a seguirle explicando luego de esta pausa musical que vamos a hacer ahora mismo aquí en Vida 102.1 FM. Si usted quiere más información, puede llamar al 404-263-7355, 404-263-7355. Puede hablar con Darlene y ella le va a ayudar a usted a que usted obtenga toda la información que usted necesita. Ok, seguimos en el Facebook. Sí, pues la persona que hizo la pregunta está en Facebook, ¿no? Sí, está en Facebook. Pues para responderle la pregunta, pues está el dolor emocional y luego está también el dolor físico. Entonces, hay una parte también en el libro de Dianética donde habla del dolor emocional y también al respecto del dolor físico. De pronto, por ejemplo,
tú te lastimaste te estabas peleando con tu pareja o algo así, o tuviste un choque, vamos a hacer ese ejemplo, tuviste un choque. ¿Cuál emoción te pasa cuando tienes un choque, cuando tienes un accidente de carro? Te pones nerviosa, te pones estresada, no sabes qué hacer, no sabes cómo sentir, debería quedarme en el carro, debería de salirme, ¿qué hice? Entonces, cuando tienes ese dolor físico, obviamente después te causa un dolor emocional. Entonces, de pronto un día tú estás manejando en el carro y casi también de nuevo chocas y te comienzas a sentir como que, ay, estresada y qué hago y no sé qué. No tuviste ningún dolor físico en ese momento, pero están los elementos en tu entorno similares a cuando te chocaste. Entonces, después comienza ahí el estrés y la ansiedad, la depresión. Entonces, sí, Dianética tiene que ver con los dos tipos de dolor, emocional y físico. Okay. Bueno, y esta es la respuesta entonces para Alexandro. Esperamos que te sirva de mucho la respuesta que te acaba de dar Darlene. Y ahí tienen el número de teléfono para que ustedes puedan llamar y adquirir el libro. ¿Qué otras cosas se nos explican en este libro acerca de la mente? Porque sabemos que la mente tiene el control de muchísimas cosas. Incluso a veces nos enfermamos físicamente, pero la enfermedad entró primero por aquí. ¿Cómo puede pasar eso? Pues no sé si tú te has dado cuenta. Hay más enfermedades en el tiempo de Navidad y más accidentes en esa época. ¿Por qué será? No sé si tú te habías dado cuenta. No sé, quizás porque la gente empieza a pensar, voy a tener un accidente o me voy a enfermar. Sí, o sea, si uno ahí mismo está pensando, no te vayas a enfermar, que está frío afuera, no salgas descalzo, que te vas a enfermar, que no sé qué, pues tú ya te estás poniendo ahí en acuerdo. O yo me enfermaba mucho así como mi mamá. Entonces, Dianética te habla de eso también, de cómo tu pensamiento bueno, de hecho, Dianética tiene que ver cómo la mente afecta al cuerpo. Literalmente eso es lo que significa. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Alrededor de la familia hay muchos dolores antes de que uno nazca, cuando uno está en el vientre de la mamá. ¿Ya vamos al aire? Ok, vamos en 50 segundos. Okay. Entonces, cuando uno está en el vientre de la madre, ahí tiene muchas experiencias negativas, cuando la mamá se enferma y cosas así. Entonces, en el libro también habla de eso, de cuando uno está en el vientre de su mamá. Ok, bueno, vamos a seguir hablando de ese tema al regreso de la pausa. Cualquier pregunta que ustedes tengan pueden hacerla ahora mismo, escriban ahora mismo. El número de teléfono es el 678-634-8292. Nos pueden escribir aquí a nuestro número de WhatsApp, o también nos pueden escribir a través de nuestro post en Facebook, o también pueden llamar directamente a Darlene y ella les va a dar toda la información, la orientación, y hay un equipo de trabajo que está dispuesto siempre a darle la información que usted necesita con respecto a esos asuntos mentales que se pueden sanar, porque la Dianética es la ciencia moderna de la salud mental. Exacto. Ya regresamos con ustedes ahí en Vida. Estamos de regreso, gracias por mantenerse conectados con nosotros. Estamos conversando con Darlene Rodríguez, hablando de Dianética, de este libro interesante que estudia la salud mental. ¿Por qué se llama Dianética? ¿De dónde viene este término Dianética? Está en la parte de enfrente de dónde viene exactamente este término. Mira, si lo quieres leer tú. A ver, por aquí nos dice del griego a través y nous alma. Define principios fundamentales de la mente y el espíritu. A través de la aplicación de estos descubrimientos se hizo evidente que Dianética trataba con un ser que desafiaba al tiempo, el espíritu humano, originalmente denominado el yo, y el subsecuente Tetán. A partir de ahí, el señor Hubbard continuó su investigación, trazando finalmente el mapa de camino a la libertad total del individuo desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista mental. Qué interesante, porque yo siempre he dicho que cuando uno habla de ciertas cosas, esas cosas terminan ocurriendo, y es lo que decías hace un instante. Bueno, ¿por qué crees que en el mes de diciembre más gente se enferma? ¿Y por qué crees que en el mes de diciembre hay más gente que tiene accidentes? Bueno, quizás porque salen con esa predisposición, ¿no? Exacto, sí, salen ya con esa idea.
Sí. Entonces, ¿qué pasaría con tu vida si comienzas a cambiar tu idea, si comienzas a cambiar tus consideraciones? ¿Qué pasaría con tu vida si dejaras de pensar que no lo puedes hacer, que nunca vas a aprender, que no vas a sacar trabajo? O sea, ¿qué pasaría? Cambiaría tu vida totalmente. Sí. Y Darlene, también, ¿por qué, o sea, hasta qué punto puede controlarnos nuestra mente reactiva? Y cómo nosotros empezar a librarnos de esa mente reactiva que tanto daño nos puede hacer si dejamos que nuestra mente nos controle en lugar de nosotros controlar nuestra mente. Pues la mente reactiva te va a controlar hasta que tú le digas no más. Entonces, o que te deshagas de ella, obviamente. Entonces, el libro está dividido en 3 partes. La tercera parte del libro te habla de la terapia, exactamente de cómo funciona. Pero hay 5 maneras de poder deshacernos. Hay maneras de cómo controlar la mente reactiva. Puedes hacer ejercicio, puedes mejorar tu alimento, puedes cambiar de ambiente. De pronto vives en una ciudad y todo lo que ves te recuerda a tu abuelita que se murió y que la querías mucho, o cuando tuviste una experiencia dolorosa y que cada vez que ves ese mantel o ese foto, ese árbol, te hace ponerte triste. Entonces, es bueno guardar esas cosas, o sea, esos recuerdos así que cada vez que, por ejemplo, que una persona se acuerda de su novio o de su novia, entonces ve ese peluchito, ese osito de peluche que el novio le regaló y lo tiene en un sitio de su habitación, y cada vez que ve el peluche llora. Exacto. ¿Eso está bien? ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Qué debe hacer con ese peluche esa persona? Quemarlo. O sea, puede hacer lo que uno quiera con eso, pero ahí, o sea, obviamente cuando terminó, digamos, la chica terminó con el novio, mira el peluche y pum, se pone deprimida. Obviamente cuando estás deprimida no te dan ganas de hacer nada, no te dan ganas de levantarte. Pues yo no digo que eso es sobrevivencia, ¿verdad? O sea, si no te dan ganas de hacer nada para ponerte a trabajar, lo que sea, no es bueno eso. Entonces, tú puedes mantenerte con ese peluche ahí. Te apuesto, si tú harías una terapia de Dianética y manejas esa cosa del peluche, ese peluche ya no tuviera un control sobre ti. Podemos decirlo de esa manera. En ese momento el peluche tiene control sobre ti. Okay. Entonces, pues Dianética te ayuda a entender por qué ese peluche está causando tanto efecto en ti. Okay. Que hasta el punto que comienzas a llorar, hasta el punto que, o sea, te controla tus emociones. Entonces, pues la idea es deshacerte de la mente reactiva, porque eso es lo que te está deteniendo para atrás. Claro, bueno, vamos a hacer nuestra siguiente pausa y regresamos conversando con Darlene de Dianética. Ella es Darlene Rodríguez y ustedes pueden entrar a la página web que ya se las voy a estar diciendo, es dianetics.org. Ahí ustedes lo van a encontrar, dianetics.org. Ustedes van a encontrar ahí toda la información, pueden encontrarlo completamente en español. Y luego en la próxima parte vamos a estar hablando de cómo usar la Dianética para nosotros lograr la sanidad de nuestra mente. Ya regresamos en Vida 102.1 FM y 1010. Vida 102.1 FM y 1010 AM presenta la celebración del 4º aniversario. Comienza en marco. Marcela Gándara, Samuel Hernández, Tipo. Gran celebración del 4º aniversario de Vida FM. En el Infinite Energy Arena. Boletos. Ok. ¿Lo digo no? Sí. Okay. Entonces, me hiciste una pregunta muy buena sobre eso, de como del peluche, si lo ves que te pones triste y no sé qué. Bueno, una de las maneras que Dianética me ayudó a mí fue cuando yo tenía 14 años, mi hermano se murió. Wow. Entonces, cada enero era como que depresión porque se murió en enero. Cada octubre, era el día de su cumpleaños, era como que, ay, tuviera ahorita 18 años, tuviera ahorita él 19 años, ¿qué estuviera haciendo? O sea, así, depresión, sí, y no nada más conmigo, pero con mi mamá, con mi papá, o sea, le afectaba a toda la familia. Entonces, yo encontré Dianética cuando tenía como unos 20 años, y me dieron una terapia de Dianética del momento cuando él murió. Y ahí yo me desahogué todo cómo me estaba afectando. Yo no te podía hablar de mi hermano porque comenzaba a llorar y llorar y llorar. Okay. Y entonces
yo sentía que ya no me estaba afectando. Yo pensaba que no, eso ya lo dejé atrás, me dediqué a la escuela, a ir a la universidad, a trabajar, a ayudar a mi familia, que esto, que el otro. Y yo dije, no, la muerte de mi hermano ya no me afecta. De pronto en veces me pongo triste, pero no me afecta en realidad. Pero luego con la terapia me di cuenta que me estaba afectando directamente con mis metas de ir a la escuela, con mis metas de ganar más dinero, con mis metas, mi relación con mi familia. O sea, yo comencé a notar que me estaba afectando en otras maneras, no nada más con mis emociones de que me ponía deprimida en enero y octubre. Entonces, ahí es donde uno te das cuenta que en veces tú sientes que todo está bien, nada te molesta, nada que el otro, pero está allí enterrado, y no te das cuenta hasta que no lo descubres, hasta que no entiendes cómo funciona la mente reactiva, te das cuenta cómo estas experiencias dolorosas del pasado causan que tu mente se comporte de una manera irracional sin que te des cuenta. Sí, y ahí entra también quizás ese punto que se ha conocido popularmente como el masoquismo, ¿no? Que yo sé que hay algo que me causa dolor y lo busco. Uh-huh. O sea, así como que, en ese carro me pasó esto. Uh-huh. Y yo voy y busco el carro solamente para recordar eso, ¿no? Y sí. Creo que eso es algo que lo hacemos porque dejamos que nuestra mente nos controle y nos lleve al dolor. Uh-huh. Sí, obviamente cuando uno está haciendo la terapia te lleva al dolor. Tienes que como que llegar para deshacerte de eso, como cuando haces el ejercicio. Sí. Pero sí, te lleva al dolor, pero la terapia funciona de una manera que borra el dolor. O sea, no es de borrar la memoria, es de borrar el efecto negativo que dejó en ti. O sea, si tú te lastimas jugando fútbol, y luego juegas fútbol otra vez, y luego sientes como que de un momento al otro que te vas a lastimar otra vez, obviamente va a afectar tu manera de jugar. Uh-huh. Entonces hay que deshacernos de esa forma, de eso que el dolor dejó atrás, para que no te esté afectando más. Ok, bueno, muy interesante eso. Entonces vamos a llegar de regreso de nuestra última pausa en solo 3 segundos. El sonido que te acerca a Dios. Ya estamos otra vez aquí de regreso con Darlene Rodríguez, hablándonos de Dianética. Y bueno, hemos tenido temas interesantes dentro de toda esta conversación. A veces echarle la culpa a otras cosas y no asumir quizás nosotros nuestras responsabilidades o nuestras irresponsabilidades frente a ciertas situaciones nos hace que nos lamentemos toda la vida por algo que hicimos o que dejamos de hacer, y ahí dejamos que nuestra mente nos controle. Y yo por ahí escuché o leí de una anécdota de un hombre que hicieron un experimento con él y le dijeron, mira, te vamos a cortar una partecita de una vena, uh-huh, y te vas a desangrar poquito a poco cada día. ¿Okay? Luego a él lo dejaron así como amarrado en un lugar, uh-huh, y le hicieron el corte. Uh-huh. ¿Okay? Y él siempre escuchaba una gotita que estaba cayendo en un lugar. Uh-huh. Y cuando él dejó de escuchar la gotita que cayera, murió. Wow. Murió. Pero lo terrible del descubrimiento fue que a él nunca lo cortaron. Wow. Él nunca estuvo sangrando. Uh-huh. Era una gota de agua que caía en un lugar, pero él pensaba, uh-huh, y el poder de su mente lo llevaba a pensar que sí lo habían cortado y que cuando dejara de sonar, uh-huh, la gotita, él iba a morir. Y eso fue lo que su mente le produjo, y él se dejó controlar por la mente hasta que lo llevó a quedarse muerte sin vida. Sí, exacto. Entonces, ¿para qué hacer eso? ¿Para qué estar sufriendo? ¿Para qué estar en dolor? ¿Para qué estar en miedo? ¿Para qué estar en pesar o hasta en apatía? Lo que pasa también cuando uno tiene una pérdida o que tiene un dolor, una experiencia con dolor física o emocional, te puedes quedar en un tono emocional por una hora, una semana o por años. De pronto te pones deprimido por ahí ese instante, pero luego te quedas enojado por varios años y con mucho resentimiento porque se murió tu ser querido, o porque te divorciaste, o porque no te salió lo que tú querías. Pero quedándote atorado en esa emoción negativa no te está ayudando a disfrutar de la vida. Entonces es una cosa estar viviendo, otra cosa estar sobreviviendo, la otra es estar sobreviviendo, disfrutando. Sí, oye, Darlene, y hablando de todas estas, uh-huh, situaciones, ¿no? Sí.
se me viene a la mente esta pregunta, porque sé que el libro, pues si lo lees y no lo entiendes, necesitas a alguien que te ayude, ¿no? ¿Cómo funcionan las terapias, especialmente hablando del dolor el día de hoy? Si es necesario el dolor, ¿cómo podemos hacer nosotros para deshacernos de ese dolor que quizá hemos tenido por años? Y no hablo solamente de dolores físicos, sino también de dolores espirituales o dolores emocionales. Pues por eso estamos ubicados, tenemos una oficina en la 285, en la salida 25, y ahí es donde tenemos a personas ayudándole a otros con una terapia de dianética, y la terapia de dianética ahí la ofrecemos cuando compra uno el libro, le damos la terapia gratis para que experimente por uno mismo cómo se siente, y se siente un alivio muy bueno, o sea, sales y hace cuenta que el mundo es diferente. Es una vida diferente. Ya después de que tú comienzas a dejar ese dolor, comienzas a vivir una vida diferente. ¿Qué efecto han notado ustedes en los pacientes el antes y después? Pues una de las cosas es que en veces entran con una cara como con tristeza, como que se les nota en la cara que tienen estrés, ¿no? En los ojos se les nota, y salen con una sonrisa. De pronto no me creen, es difícil creer eso, pero salen con una sonrisa. Y esa es mi parte favorita de mi trabajo, es ver que yo pude ayudarle a alguien. Entonces eso es una de las cosas que yo he notado, es que entran tristes y salen sonrientes. Sí. ¿Y cuántas terapias se necesitan para que una persona pueda cambiar por completo? Deshacerse de un dolor por completo, o deshacerse de ese poder de la mente que lo está controlando y que lo está llevando a un precipicio. Depende, o sea, en veces se necesita un poquito, en veces se necesita un poquito más, dependiendo en el caso, pero es también un cambio en gradiente, o sea, es poquito a poquito, o sea, no es de que de repente, no sé, es como que cada persona es diferente, entonces dependiendo cuáles son sus experiencias y dependiendo qué es lo cuál es la terapia que recibe, y eso depende qué tan rápido va a haber el progreso. Pero se requiere la disciplina, así como cuando quieres perder, que hacer la dieta. Entonces requiere ser la terapia para que puedas ver una diferencia. Para perder peso también la mente tiene algo que ver. Sí, eso es otra cosa, me hiciste que me acordara. Sí, es una cosa que yo también noté, porque cuando yo estaba chiquita todas mis tías me decían que yo iba a ser gorda, que ellas eran bien flacas cuando eran jóvenes y que yo también iba a engordar, y entonces a los 19, 20 años comencé a aumentar mucho peso. Yo aumenté como 20, 30 libras. Y cuando encontré Dianética las perdí todas y ya tengo 3 niños. Y yo he pesado lo mismo en los últimos 10 años. Yo ya no... para contestarle la pregunta, sí. Sí, la respuesta es sí. Bueno, ya nos tenemos que despedir por el día de hoy. Se nos fue el tiempo súper rápido, pero ustedes que quieren deshacerse de esos dolores que muchas veces son producidos por situaciones emocionales, por sentimientos, por problemas en su forma de vivir dependiendo de la mente reactiva. Hay muchísimas cosas de las cuales usted se puede liberar haciendo estas terapias y ayudándose a usted mismo por medio de la Dianética. Solo tiene que llamar a Darlene Rodríguez el día de hoy. El número de teléfono es el 404-263-7355. 404-263-7355. Darlene, ¿alguna última experiencia que nos quieras comentar antes de despedirnos por el día de hoy? Que cuando ustedes reciben la terapia, ustedes se van a contestar si era necesario tener ese dolor todo ese tiempo, y van a experimentarlo por ustedes mismos. Bueno, Darlene, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Vida 102.1 FM y 1010. Gracias a ti. Gracias. Recuerden, el número de teléfono para que se comuniquen con Darlene es el 404-263-7355, 404-263-7355. Los